Esto. Hola, Mabel, me encanta. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy nos une esta presentación de este libro de Ricardo Mateos. Como digo siempre, libros esperados, deseados, pedidos. Y hoy, un sueño hecho realidad, tenemos este libro hablando de Edward Bach, de flores, de otras hierbas, como dice Ricardo, la vindicación de la terapia floral, pero un libro que me encantó porque nos va a presentar a Edward Bach, ¿no? Al hombre, al investigador, al médico, toda su historia completa, pero en el escenario social, cultural, histórico de sus tiempos, ¿no? Ver toda su trayectoria, ver toda su formación, con las personas con las que se fue relacionando, todos sus vínculos que lo llevaron, ¿no?, a esto que hoy amamos, que es la terapia floral, a este descubrimiento, a este legado que nos ha dejado maravilloso y que hoy nos une. Y en este libro, Ricardo no solo habla de Edward Bach, ¿no?, sino también habla de temas de esto que tanto hablamos, estas preguntas, reflexiones sobre la terapia floral, y también sobre Julian Barnard, dice, historia de una reparación, ¿no? Hoy tenemos el placer de tenerlo a Julian Barnard con nosotros, a quien yo les comentaba hace un ratito, cuando lo escuchamos, cuando leemos sus obras, nos trae al alma de Bach, ¿no? Él que ha cuidado su obra, cuidado sus esencias, hoy lo tenemos presente y no queremos perder esta oportunidad de hacerle algunas preguntas, ¿no?, de las cuales también Ricardo justamente habla en su libro, ¿no? Pero ante todo a Julian Barnard, elaborador, director de Healing Herbs. Quiero en lo personal, y creo que en nombre tuyo también, Ricardo, y de todas ustedes, agradecerle, Roxy, esto quiero que se lo traduzcas, por favor, agradecerle infinitamente su presencia en esta presentación de este libro, que nos va a contar por una vez, que hacía tanta falta por primera vez, la verdadera historia del Dr. Bach. Y no podía faltar que estuviera presente Julian Barnard. Así que yo quiero darle la bienvenida y bueno, y después quiero hacerle algunas preguntitas, no queremos sacarle mucho tiempo por todo un tema del idioma, pero sí, Roxy, que le digas que estamos infinitamente agradecidos de su presencia hoy en este evento. ¿Sí? Vale. Bueno, Julian, Mabel just did a brief introduction to what's going to be our meeting today. Of course, he is talking about Ricardo's book, the launching of his new book. And we would like to thank you for being here with us, for taking this short time and allow us to make you a few questions and to know a little bit more about yourself. And well, nothing, just to welcome and to thank you for being here. Well, it's a great pleasure to be able to be with you. Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, nuevamente gracias, Julian. Queríamos, preguntarte en base a esto de la presentación que hace Ricardo en su libro, donde no solamente habla de la historia de Bach, sino habla también de la evolución del Centro Bach después de la muerte del Dr. Bach y después de la muerte de Nora Wicks. Y nosotros sabemos que Julian estuvo en Centro Bach por ahí por los años 70, y bueno, creo que nos encantaría que hoy, en esta ocasión tan especial, pudiese compartir con nosotras algunas impresiones, ¿no?, de esa visita
al Centro Bach por los años 70. Y sí, también me encantaría preguntarle, no sé, cómo ve la terapia hoy, cuál es su visión del trabajo floral de hoy en día, cómo se siente él con respecto a la terapia floral y a estos tiempos. Así que Roxy, si vos podés traducirle estas inquietudes Sí. para compartir con todos los asistentes a esta presentación. Bueno, Julian, I don't know if you know, but Ricardo in his book talks about the evolution of the Centro Bach after Bach's death and also after Nora Wick's death. Yeah. So we know that you've been there like in the 70s, and we would like to know your impressions about Centro Bach when you were there. And we'd also like to know your opinion about the flower therapy nowadays. How you work with them? What do you think about how people are working with the flower essences nowadays? Well, that's a very nice question or series of questions. Sé que son varias preguntas juntas. I really want to talk first about Ricardo and the Primero book. quisiera hablar de Ricardo y su libro. I've known Ricardo, met him with work for many, many years. And it was years ago that he started to ask questions about the past. Dice que sabe que Ricardo ha estado trabajando con las flores hace mucho tiempo, pero que hace unos años ha empezado a hacer preguntas sobre el pasado. And I'm very delighted that the thoroughness with his research has now produced a document which tells us something of the past. Y está muy contento de que todas estas investigaciones, estas consultas que él hizo del pasado, tuvieron su fruto en este libro. Now, we may think everything is now about the future. Podemos creer que todo hoy en día se trata del futuro. But for me, I think we have to understand the present and the past as being part of our lives. Pero creo que tenemos que comprender mejor el presente y el pasado para poder entender el futuro de nuestras vidas. I mean, if you look behind me here, you can see I've got a map on the wall. Si miran detrás de él, van a ver que hay un mapa. I'm very interested in understanding where I live. A mí me interesa mucho entender dónde vivo. But next to it, there's a map of the geology of this place. Pero al lado tenemos un mapa de la geología de este lugar. Because in order to understand the place, you have to understand the geology. Porque para poder entender el lugar, tenemos que entender su geología. So for me, this will tell the story of some of the map of what's happened in the last 100 years. Y él cree que ese libro va a explicar algo del pasado de estos de cientos de años hacia atrás. Alas, I can't read Spanish. Yo no puedo leer español. But I will in time discover what is written in this book. Pero que con el tiempo va a descubrir bien qué es lo que dice el libro. I mean, you asked me how I got involved in this, and I'm not going to take more than a minute to say that in about 1976, I found a copy of Dr. Bach's book, The 12 Healers. Dice que no va a hablar mucho sobre el pasado, simplemente le va a tomar un minutito y todo comenzó por el 1976 cuando él encontró una copia del escrito del Dr. Bach de los 12 curadores. I say I found, Dije yo encontré, but actually I believe it found me. pero en realidad creo que él me encontró a mí. And I would say the same about Ricardo's work, that he just was drawn into the subject. Y diría lo mismo de Ricardo, es como que él se sumergió en este tema. And his expertise as a researcher and a historian and a writer will be very apparent in this. Y esto se va a notar mucho en su experiencia como investigador, como elaborador, como terapeuta. Well, I, in those days, just used to, if I wanted to do something, I went and did it. So I turned up and knocked on the door at the Bach Center.
Si yo en esa época, yo si quería hacer algo, directamente lo hacía. Si quería, fui y me golpeé la puerta del Centro Bach. Now, I would say that was a bit cheeky, that's naughty. Hoy en día no se puede hacer eso. Eso es como decir que es algo medio dudoso. But that's how I used to do things. If I had an impulse, I did it. Pero así era como yo me manejaba. Si tenía un impulso, directamente iba y lo hacía. And Nora Weeks came to the door and welcomed me Y Nora Wicks me atendió a la puerta y me dio la bienvenida. and said, well, come in and sit down here. Mrs. Murray will come and talk to you. Dice, bueno, tome asiento, por favor, que ahora vamos a venir a charlar con usted. And that was a conversation that came to change my life. Y esa conversación fue la que cambió mi vida. I can't say that everything that was happening in the 70s was right or good or true. No puedo decir que lo que ocurría en los años 70 era correcto, era bueno o era cierto. Not for any of us. Para ninguno de nosotros. But actually, when Nora Weeks died in 1978, things did change. Lo que sí puedo decir es que cuando Nora Weeks murió en 1978, las cosas cambiaron. Now, I'm not going to go through the history of that. Oh, well, wait a minute. The history is in the book. Dice, no voy a hablar yo sobre la historia de esto, porque ¿para qué si ya está en el libro? Con la boca molesta, se me inflamó la muela. And Por favor, chicas, perdón, sorry, Julian, los parlantes, los micrófonos, por favor, apáguenlos. Los voy a apagar yo, Roxy. Sí. Decirle a Julian que por favor abra Bien. su... Julian, if you can please just put on the microphone, because we're going to mute all the attendants. okay, my microphone is on. Yes, okay. Now, please. Yeah, that's good. That's good. Okay, that's Ahí good. está. So, I mean, I was a young man at the time and exploring the world. Dice, para esa época yo era un hombre joven y estaba explorando el mundo. And I just never had come upon anything like the Bach Center and Nicky Murray and Nora Weeks and what they were doing. I hadn't come upon Dr. Bach. It was like, wow, this is a new world. Y hasta ese entonces, él nunca se había topado con nada como el Centro Bach. Nunca había conocido a nadie como Nora Weeks, nunca había sabido nada del Dr. Bach. Entonces dijo, bueno, esto es algo nuevo. I think Nicky was very concerned to help people. Nicky estaba muy preocupado en ayudar a la gente. And she was interested in what was very fundamental for Dr. Bach, which was personal spiritual development. Y estaba muy concentrada en lo que era más importante para el Dr. Bach, que era el desarrollo personal de la persona. And I suppose I was lucky enough to be able to listen and learn. Y él tuvo la suerte de poder escuchar y aprender. Now, with Nicky's help, I set up the Bach Educational Program. Con la ayuda de Nicky, él comenzó el programa educacional de Bach. And because I was a writer and a researcher too, I published books on, let's say, Bach's collected writings. Y como él en ese entonces era un investigador y un escritor, decidió escribir sobre las obras de Bach. And we might say, well, the rest is history. Y podemos decir que el resto es historia. But it's only significant when it's active as it is now here today. Pero es significante solo cuando la cosa está activa como está hoy en día. I mean, you asked me, what do I think is the importance of flower essences now? Ustedes me preguntaron qué es importante sobre las esencias florales hoy en día. Well, it's another journey of discovery for each one of us. Y bueno, en sí es un viaje de descubrimiento para cada uno de nosotros. And I believe very strongly that it's about an observation of nature and an observation of life. Y creo que es básicamente un aspecto muy importante, es la observación de la naturaleza y la observación de la vida. I mean, there's still many, many questions which we have to answer. Todavía hay muchas preguntas que debemos contestar. But I will leave that to you individually rather than try to answer them for you.
Y creo que lo ideal sería que cada uno pueda responderlas individualmente en vez de que él las responda por nosotros. Coming back to the book, I think it's great. I'm really delighted that this has been completed. Dice, volviendo al libro, dice que está muy, muy contento de que se haya completado. Nora Weeks in 1940 wrote The Medical Discoveries of Edward Bach. Nora Weeks en el 1940 escribió los descubrimientos del Dr. Bach. So that was 80 years ago. Eso fue hace 80 años. Well, I'm not sure that it's the only book, but it's one of the first books for 80 years to take on this subject and really look at it. Y dice que no cree que sea el único libro que haya surgido, pero uno de los, aunque sea uno de los tantos, y está muy contento y con muchas ganas de leerlo. Not just about Bach, but about the whole movement of flower essence therapy. Porque no solo habla del Dr. Bach, sino de todo el movimiento de las esencias florales. I've no doubt that those of you who are here in this meeting will soon read this book. I will have to wait. Y no dudo de que la mayoría de los que estamos en esta reunión vamos a leer pronto este libro. No es el caso de él, que va a tener que esperar un poco. But I do really wish you well with this, Ricardo and Mabel. Pero les deseo lo mejor a Ricardo y a Mabel con el libro. And I think it's a great, great thing to do, to share ideas. Y que cree que es muy, muy bueno lo que hacen ustedes, que es el compartir ideas. I mean, thank you very much for letting me speak for 5 minutes. Les agradece mucho que le hayan permitido hablar estos 5 minutos. And thank you, Roxana, for translating. You're welcome, Julian. It's a pleasure. Y gracias, me agradece por la traducción. Let me say one thing, Julian, and I want to say this in front of everyone. Yeah. None of this, I mean, this could not have been written without you. Ricardo le está diciendo a Julian que le agradece y que este libro no pudo haberse realizado sin la ayuda de Julian. Well, I'm delighted to see that it has actually come to fruition and been completed. Y dice que está muy, muy contento de ver lo que está realizado y que se pudo concretar el libro. And I hope that you will have an opportunity to investigate the whole subject even more. Y desea que tengas la oportunidad de seguir investigando sobre el tema más todavía. Because it doesn't stop when the last page is read. It goes on and on and on. Porque no se termina cuando uno lee la última página, sino que continúa una y otra vez. Thank you, Julian. I'll leave you now and wish you well. Thank you again, Ricardo and Mabel and Roxana, because it's a great pleasure to be able to come and speak with you in this way. Dice que es un gran placer para él haber participado, haber estado con nosotros. Te agradece Mabel, a vos Ricardo también, y bueno, que es un gusto haber estado aquí con nosotros. So, I go. Para nosotros un placer haberlo escuchado, haber que haya participado en este encuentro, como It's siempre. been a pleasure to us to having you here, listening to you, and for being a part of it. Well, I hope you have Muchas a nice gracias. Thank you very, very much, Julia. Bye. Bye, bye. La verdad que, qué placer es escucharlo a Julian, ¿no? Uno podría pasar horas escuchándolo hablar de flores, de historias, de sus vivencias, y él que tuvo, ¿no? Escucharlo a él que tuvo esta cercanía, ¿no? Con Nora Weeks, con Nicky Murray, con toda esta historia que se sucedió después de la muerte de Edward Bach, ¿no? La verdad que es súper enriquecedor y agradable escucharlo a Julian. Así que espero que ustedes lo hayan disfrutado. Y bueno, acá con nosotros, ¿quién? Ricardo Mateo. Qué lindo, Ricardo. Hola, hoy estar juntos en este evento, en esta presentación de este libro, ¿no? Que tanto bien le va a hacer a la terapia floral y que tanta falta hacía en la terapia floral. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, Mabel. No. Un libro está escrito para el lector. Y la gente, o sea, esto está escrito para las personas. Y son las personas las que tienen que decir. Dicho esto, quiero, en relación con Julian, también decir una cosa. Eres un hombre de una gran modestia.
Julián es un hombre muy modesto, sí, que no se da ninguna importancia. Pero es verdad, y yo, fíjate que le dedico, es un personaje muy importante en este libro, Claro que hay sí. este pequeño capítulo relativo a él, que lo llamo historia de una reparación. Él ha hecho tanto y se le ha dado tan poco reconocimiento, fíjate, tantos años que yo he hablado y hablado y hablado, y parece que todavía no se le da el reconocimiento necesario. Entonces yo quiero también romper una lanza en favor suyo. Pero es un hombre muy modesto, eso es cierto. La verdad que yo siempre recuerdo ese congreso en el 2006, ¿no? El esfuerzo que hizo, todo lo que luchó para liberar la palabra Bach, todo lo que hace para que tengamos las esencias originales, todo lo que ha investigado en Signatura, todo lo que hoy podemos hablar de las flores de Bach, gracias al trabajo de Julian Barnard, en realidad. Claro. Realmente uno lo ve tan simple, ¿no? Y es como decís vos, parecería que él no se da cuenta, ¿no? De lo valioso que es en este mundo de la terapia floral. Porque las grandes personas no necesitan darse importancia, ¿comprendes? La simpleza de los grandes, como digo. Claro. Y eso es Julian Barnard. Y eso, por eso a mí me encanta sus esencias, ¿no? Porque siempre decimos que hay que ver quién es el padre, ¿no? Quién está detrás de una esencia. Y escucharlo hablar a Julian ya te llena el alma de gratitud y de darte cuenta quién es el que está detrás de esa esencia, la calidad de ese ser humano, ¿no? La verdad que me encanta esto que has hecho tú en el libro, ¿no? Este capítulo que le has dedicado, porque bien merecido se lo tiene y mucho más, ¿no? Pero a ver, contanos, Ricardo, ¿cómo fue que finalmente te decidiste, ¿no? A hacer este libro? ¿Qué intención? ¿Con qué intención? ¿Cómo llegaste a poder afirmar esto que todo te pedíamos tanto de un libro? ¿Y cómo te inspiraste para no solamente hablar de Bach, ¿no? Contanos vos un poco. Pues mira, la verdad es que yo no es que tuviera una intención clara, la intención se fue construyendo con el tiempo. Sí que es verdad que yo como historiador, a mí siempre me ha molestado particularmente no saber más sobre este hombre. Fíjate lo que decía Julian, ¿no? Tenemos que entender el pasado para entender el presente y el futuro, ¿no? Y yo como historiador que soy y como persona tremendamente honeysuckle, yo soy muy honeysuckle, para mí el pasado tiene un valor absoluto, ¿sí? Porque sin pasado no hay nada, yo no puedo ver nada si no le veo el background, si no sé de dónde viene. Entonces, me parecía importantísimo, por lo menos para mí, porque si no me cuesta mucho a mí también trabajar con algo, no saber de dónde vienen las cosas. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que yo conocí a Julian, que debió ser el año 95, más o menos, nos fuimos a cenar y ahí yo empecé a preguntarle cosas históricas. Yo tenía que encontrar un espacio de referencia, saber este hombre de dónde venía. Pero lo que pasó es que hace unos años yo empecé a intentar compilar la información que había escrita sobre Bach. Y me doy cuenta de que lo que hay escrito es muy poco y algunas cosas están muy ficcionadas, muy noveladas, y hay también mucho lo que yo llamaría leyendas urbanas florales, cosas que se han dicho, que alguien dijo, que dijo otra persona, que oyeron aquí, que oyeron allá, pero nadie había ido a las fuentes. Entonces yo empecé a compilar eso y no es fácil porque es un hombre muy opaco. De hecho, es muy difícil investigar la vida de Bach porque no hay casi restos. Por el motivo que fuere, tampoco fue un hombre tan relevante en su tiempo como para que quedaran restos en archivos o en prensa, porque no lo hay. De hecho, hemos estado investigando en Inglaterra, mi amiga Sue Womans y yo, que ella es una gran historiadora, y hemos podido acceder a algunas cosas del hospital homeopático, por ejemplo, del hospital universitario, pero no hay grandes cosas. Entonces había que llenar un vacío y había que ponerlas todo lo que teníamos junto, pero en una solución de continuidad, para tener una visión holística de este hombre y poderlo colocar en tiempo y en espacio. Eso es lo que a mí me interesó en principio. Conforme eso se fue construyendo, me di cuenta de que además de eso, era muy importante ver qué había pasado después. Porque yo tenía informaciones sueltas, cosas que Julia me había contado, cosas que yo había leído, que le había compartido conmigo,
Cosas que yo había hablado también con la gente de California y me parecía que tenía que traer eso del año 36 hasta aquí. Que no era tampoco fácil, porque eso no había nada publicado. De hecho, no hay apenas fuentes tampoco. A veces, por eso para mí mis conversaciones con Julian han sido importantes, ¿no? Entonces, lo que hago es que lo traigo hasta el año 78, lo que yo llamo los años de resistencia. Desde el año 36, a través de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, cómo esta gente está sosteniendo un legado que no tiene una gran repercusión en ese momento y cómo van a conseguir que en los años 60 y 70, ya desde los 50, esto vaya cobrando un auge no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo. Un trabajo muy silencioso. Claro, llegado al año 78, que muere Nora Weeks, yo me doy cuenta de que tengo que traer eso también a la actualidad. Y al traerlo a la actualidad, yo tengo que entrar ya en cuestiones que son más polémicas. El trabajo que para mí es fundamental de la gente de California, Richard Katz y Patricia Kaminski, cómo el mundo de las esencias también empieza a eclosionar en el momento en el que surge la New Age, también en los años 70. Es decir, darle también a esto un background histórico, social, cultural, y al traerlo hacia el presente me voy encontrando con cosas. Por ejemplo, lo que yo llamo las preguntas eternas. Las posologías, las dosis, todo este tema de la literatura floral y toda esta cuestión de los famosos sistemas. La polémica con los sistemas, los conservacionistas, los más puristas que niegan otras esencias, los que no, esta batalla que todos conocemos y que tenemos en el mundo floral. Y me parecía que era importante, sin hacer un juicio de valor, porque no es, mi opinión no cuenta tanto, que si mi opinión no es lo importante, sino poner negro sobre blanco cuáles son los temas candentes que tenemos delante. ¿Qué hacer con los denominados sistemas florales? Que eso, por ejemplo, Patricia Kaminski, un día hablando con ella, me dijo: basta hablar de sistemas, hablemos de colecciones de flores, que es mucho más bonito, es mucho menos, es menos rígido, es menos estanco. Al hablar de colecciones de flores, tú lo ablandas y permites una combinatoria, permites que todo esté un poquito más integrado. Entonces aparecen todas estas preguntas: ¿qué hacer con estas esencias de otros sistemas o de nueva generación o de segunda generación? Y otras preguntas que surgen ahí y otros problemas que tenemos, que es lo que yo hablo ahí de 3 grandes peligros. La alopatización floral, que es un fenómeno muy extendido, la esoterización floral o espiritualización, como dice Richard Katz, y la psicologización de las flores. Estos son 3 peligros con los que estamos debatiéndonos todos todo el tiempo, con posiciones distintas. Entonces yo creo que tenemos que llegar a algunos consensos. Entonces el libro se fue construyendo así. Y al final, cuando ya lo tenía todo terminado, me di cuenta de que tenía que hacer una especie de recapitulación final, donde hablo de cosas que a mí me parecen que tendrían que ser consensos básicos dentro del mundo floral. Hablo también de la responsabilidad que tenemos los formadores. Los formadores hemos de ser honestos, tenemos que ser rigurosos con lo que decimos. No podemos decir cualquier cosa sin que haya una argumentación, sin que haya algo de fondo. Tenemos que empezar a generar un corpus de conocimiento que no sea solamente colecciones de esencias que son necesarias, sino que tengamos un poco más de cuerpo, formas que podamos hablar de pequeñas formas de trabajar consensuadas, de miradas compartidas. También poner a la planta en el lugar que merece, porque la planta hasta hace muy poco en la literatura floral está totalmente desaparecida. Vemos muchos libros que hablan de patrones y de para qué sirve una esencia, para esto, para otro, pero la flor, la planta está exonerada, estaba inexistente, hasta que Julian Barnard, en Forma y Función, centraliza y coloca a la especie vegetal y a la naturaleza en el centro de la atención. Como ya venía haciendo la gente de California con las signaturas, todo esto que ya conocemos algunos, ¿no? Entonces, el libro se fue haciendo así. En realidad, era una cosa que yo no tenía ni siquiera prevista, pero se fue dando, se fue desplegando sola. Y en ese viaje aparecieron cosas, como dice Julian, cosas que vienen a tu encuentro, que aparecen. O gente que te da una idea. Por ejemplo, María me dio una idea que me pareció muy interesante un día, ¿no? Y cuando yo la escuché pensé, esto tengo que repensarlo. Tengo que darme un momento para ver qué hago con esto, ¿no? Bueno, y ahí está. Vamos a ver a la gente qué le parece, porque es un libro además escrito para el colectivo.
A mí hay amigos que me dicen, ay, quiero tu libro. Digo, bueno, mi libro quizá no lo entiendas muy bien. Es un libro que está escrito para el colectivo, para nosotros los que hacemos todo esto, porque es un libro muy específico. Y terminando con esto, sí que es importante para mí que lo que es biografía estricta de Bach está documentada de forma rigurosa. No hay nada ni inventado, ni añadido, ni ficcionado, y lo que no se sabe, no se sabe. Perdona que me extendí, a ver. Tal cual, pero no, perfecto, Ricardo, esto es justamente para eso, ¿no? Para que presentaras el libro, por qué lo hiciste, cómo se fue creando y que cuando lo leamos vayamos sintiendo esto que vos vas contando, ¿no? Esto que fue apareciendo y el libro se fue armando en base a todo lo que te iba llegando. Pero y en base a conversaciones, Mabel, conversaciones que he tenido contigo, que tú sabes, conversaciones con Natalia, con Begoña, con Alfonso, un amigo mío de aquí de Pamplona, con Joana, conversaciones que a mí, de todos vosotros, los que, por lo menos los que nos conocemos más o nos vemos más, a mí me ha servido mucho, porque son reflexiones, son vivencias, son cosas también muy sostenidas en la clínica floral. No es solamente una cosa especulativa, porque los que estamos aquí trabajamos con personas y tenemos una experiencia en el uso de una responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad, Ricardo. Por eso a mí me parece maravilloso que haya quedado plasmado todo esto que estamos hablando, porque el terapeuta floral tiene que darse cuenta de esto, la responsabilidad que tenemos cuando estamos frente a una persona, ¿no? Y también, bueno, todo esto de que hablamos, que ahí leía en tu libro, cómo Nora Wicks también se refería a la empatía con la persona, la ética, o sea, no dejaste nada, creo que por escribir. Sí que siempre van a aparecer cosas nuevas, ¿no? Para investigar, como dice Julian, pero de lo que es hasta el presente, creo que está plasmado de una manera impecable, Ricardo. Y mira, Mabel, hay otra cosa, fíjate, yo que he escrito otras biografías, es curioso, a la que tú publicas un libro, comienzan a aparecer cosas que la gente te dice, o comienzan a aparecer pequeñas informaciones aquí y allá que vienen a completar. Quiero decir que esto es un trabajo que está haciéndose continuamente, se está co-creando. Seguro, y aparecerán cosas nuevas, ¿no? Seguro que sí. Lo que es la historia de Bach me encantó porque, como decís vos, hay escritos, pero esto está investigado y es absolutamente fiel a lo que fue su historia. Así que esto, de mi parte, es un gran agradecimiento por tu trabajo, porque esto hacía falta en la terapia floral. Bueno, para mí era importante. Ahora habrá que ver si para vosotros tiene una relevancia o es importante. Yo justamente... Para mí es importantísimo. Yo que lo he tenido, lo hemos hecho crecer un poquito juntos, me parece que es lo más completo y un libro que va a formar parte de la literatura de la terapia floral por siempre, porque todo lo que está ahí es real, ¿no? Le sacaste todo contexto esotérico, es puntualmente la historia de Bach y esto de la responsabilidad de los docentes, de los terapeutas, del tema de que cuántas gotas, todo esto que queda tan claro en este libro. Así que será un libro básico en nuestras clases, Ricardo. A partir de ahora. Y además te digo, para mí, que me gusta enterarme de la vida de la gente, eso sí, yo quería enterarme más de la vida de este señor. Y fíjate que además hay un montón de personajes accesorios, anexos, que tú ves que están cercanos a Bach, que entran, que salen de su vida, que están en su contexto histórico, personajes que a mí me interesan. Toda esa parte del mundo esotérico me parece muy interesante. Me parece muy importante también la parte de la homeopatía. Esta homeopatía revolucionaria de los años 20, de comienzo del siglo, que es una idea que él va a tomar, porque él inmediatamente, cuando entra en contacto con la homeopatía, dice, pero esto es importante, aquí hay cosas que se están diciendo, aunque él nunca se define a sí mismo como homeópata, pero nunca dice esto.
pero Lo el conoció encuentro con la homeopatía es fundamental para él. Sí, 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 sí. Y luego, para mí era importante también, que esto yo con Julian lo he hablado también, es este hombre que es un místico, claramente. Yo voy viendo, lo leo en inglés en original y cada vez me queda más claro que es un místico. Las Sí. referencias a la divinidad, las referencias al Cristo, Sí. hay una impronta religiosa y para mí era muy importante saber, pero este señor era anabaptista, era anglicano, ¿qué era? Y ahí es cuando Julian me presta a mí el manuscrito que tiene de las memorias de la hija de Bach, que ella apenas lo conoció al padre, ¿no? Pero ahí cuando ella cuenta que, claro, la familia eran anabaptistas, que eran puritanos. Eso para mí fue una información muy importante, porque la visión de un puritano, de un reformado, es muy distinta de la que tiene un católico, como la mayoría de nosotros. Y como luego, cosas curiosas, ¿no? Como la segunda mujer, cuando ellos se separan, porque él no se divorcia nunca, ellos no se divorcian. Cuando la segunda mujer se separa, la mujer y la hija se hacen católicas. Católicas. Y a la hija la mandan a un internado católico en Eastbourne. ¿No? Son cosas que a mí me mueven muchas cosas en la cabeza, ¿no? Sí, sí, Y sí. luego personajes curiosos y también que están ahí muy en la opacidad. La propia Nora Wicks, fíjate, es una mujer que muere en el año 78 y cuando pedimos su testamento nos encontramos que deja un capital de cerca de 300.000 euros de hoy en día. Es una suma importante. Cómo esta señora que vive en un pueblito de nada en Inglaterra y que está ahí en Montvernon, donde no hay prácticamente nada, como esta señora en el año 78 puede haber generado ese dinero, ese ahorro, ¿no? Un dinero que además ella lo deja a la propia fundación, quiero decir que no es que ella lo deje a manos de terceros o privados, sino... Y cómo hay que esto es, yo que me gustan tanto las dinastías y los linajes, cómo hay un linaje. Va parte de linajes, de un linaje homeopático, de un linaje masónico, de un linaje familiar, de un linaje esotérico o varios linajes esotéricos, y cómo él deja este linaje en custodia a Victor Buren y Nora Wicks. Y cuando Nora muere, ella lo deja a Nicky Murray. Y cuando Nicky Murray muere, aunque el centro Bach se opone, ella lo deja y así lo dice. El legado lo pasa a Julian Barner, que hoy en día es el custodio en este linaje de un conocimiento. Además, él es un hombre que tiene mucha conciencia de ser custodio de este legado. Por eso es un hombre que es muy, muy purista en ese sentido. Cuando tú custodias un legado no tienes que manosearlo ni tienes que cambiarlo, sino que tienes que mantenerlo pulcro. No vas a empezar, que esto en el mundo rural pasa también, ¿no? Que empezamos a decir cosas que a mí se me ocurre o a otros se le ocurre y se convierten en pequeñas leyendas urbanas que circulan por ahí, pero no sabemos quién lo dijo en primera instancia o de dónde viene. Estas cosas, ¿no? Que si usted prepara una dilución de Rescue Remedy tiene que poner más gotas o estas cosas, pues esto ¿de dónde viene? Desde luego de Bach no viene. Ni viene de Nora Wicks, ni viene de Julian Barner, viene de otros sitios. Entonces yo creo que es importante. Y luego lo que decía Julian también, que en esto es un hombre absolutamente abierto. Es decir, que no hay aquí una forma única, sino que cada uno tiene también que validar una forma de hacer. Hay un texto que yo incluyo aquí, es una carta que Nora Wicks manda a Chancellor en el año 75, cuando Chancellor escribe el primer libro que se escribe de fuera del centro Bach, lo escribe Chancellor. Y entonces Nora Wicks le dice algo muy sencillo, le dice: nosotros no tenemos un listado estándar de preguntas. Exacto. Nosotros trabajamos de forma sencilla, no simple. Y uno de los problemas que tenemos es que la terapia floral es muy sencilla, no es simple porque tiene mucha profundidad, pero es sencilla en sus planteamientos. Entonces, no sé si hace falta que le metamos demasiada cosa, pero tenemos que conocerla bien. Tal cual. Me encanta. Bueno, yo no sé si la gente tiene preguntas. Bueno, tienen que leer el libro, tienen que leer el libro. No les cuentes más, tienen que leer el libro. Bueno, pero está bien que la gente, si tiene preguntas, por supuesto, poder responder algo que a alguien le puede interesar particularmente. Aprovechen que lo tenemos a Ricardo acá, en vivo todos desde distintos lugares, que podemos hacerle algunas preguntas. Así que si alguien quiere, aprovechen este espacio. Bueno, Mariana, yo tengo una pregunta. A ver.
Sí. ¿Quién eres? Ingrid. Yo soy Ingrid. Dale. Ingrid. Hola, Ingrid. Hola, hola, muchas gracias y felicidades por tremenda obra. Quienes estamos en el exterior, alrededor, que somos la mayoría, queremos tener acceso a ese libro, pero no es tan fácil. Lo que yo he vivenciado últimamente es poder comprar libros a través del internet, pero directamente desde el autor. No, ¿Es posible? Ingrid, mira. Ingrid es de Bolivia, Ricardo. Ingrid es de Bolivia. Pero si tú le escribes a Pablo en Floresencial, o a Cristina, que tú tienes, Cristina te pasa a Pablo, ellos te lo pueden enviar el libro de Ricardo. Pero, ¿cómo? Mira, lo envían a Chile, lo enviaron a Brasil, llegó hasta Costa Rica, no sé, habla con ellos, no sé si es por correo, de alguna manera, pero los 2 libros de Ricardo, los libros que han sido editados acá, como estos 2 libros, como otros libros de Andreas Corte, habla con la gente de Floresencial y te los envían a Bolivia, no hay problema. Buenísimo, gracias. Gracias, Ingrid. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo más que una pregunta, Ricardo, quiero decirte que me encantó cuando cerrás los agradecimientos que aclarás en confinamiento por el COVID. Y eso, me dio una cosa porque fue como que nos unió a todos, es de todos. Entonces me emocionó mucho sentir que estábamos viviendo lo mismo. Maravilloso tu libro, ahí voy, ahí lo empiezo. Pero me encantó eso, dije, realmente esto lo vamos a entender todos, a pesar de los lugares diferentes, ¿no? Me encantó eso. Y pero quedará para el recuerdo, ¿no? En el futuro, cuando digan, mira, este libro fue escrito en la época de esa pandemia, en ese Exacto, pero fue una cosa que así me impactó. Todo es maravilloso, pero eso fue como algo diferente, que nos hace aquí y ahora. Claro, porque el COVID también es ecuménico, es decir, es algo que nos une a todos, sin diferencia. Y hay otra cosa, date cuenta, lo que estamos viviendo ahora, salvando las distancias, vivimos una sociedad mucho más confortable, con más medios, pero Bach vivió una gripe española. Claro. ¿Y cómo se vivió eso? Que nos habíamos olvidado en Occidente de que había existido la gripe española. ¿Cómo él vive eso en primera persona? Y cómo de ahí, a partir de ahí, hay cambios ya en los años 20, porque la gente que tuvo la muerte muy cerca, mucho más que nosotros, murieron millones de personas. Claro, ya vienen después los años locos. Es decir, aquí, y yo creo que hay también un cambio en él, ¿no? Como ya en los años 20, él empieza a desmontar cosas. Él se separa de su mujer, va empezando a dejar atrás cosas, porque se da cuenta de que, como mucha gente, que ante la cercanía y la posibilidad de la muerte, lo que hay que hacer es dejarse ser. Es que es muy, muy particular, ¿no? Relacionarlo con esto, porque verdaderamente lo viviste. Mirá, ¿cuándo escribiste tu libro? Qué cosa maravillosa, ¿no? Es curioso, ¿no? Así que bueno, muy impactante. Gracias, Ata. Gracias. Aparte, perdón, yo te quiero felicitar, Ricardo, yo lo leí, tuve la suerte, y me pareció que lo humanizás mucho al doctor Bach. Yo encontré una gran humanización, ¿no? Es decir, no es el Bach estructurado que sabía todo, sino que es un ser humano, y eso me encantó. Realmente a mí me impactó mucho. Mira, Margaret, qué importante, porque ¿sabes qué pasa? Que a los personajes hay que ponerles carne. Porque si no les pones carne, lo que tienes son o un santo, o una estampita, o una cosa así. Todos tenemos carne. Y aquí se ha divinizado también, porque se tiende a divinizar cuando no se sabe. Fíjate, cuando no sabemos algo, rellenamos, aunque sea con ficción o con fantasía. Entonces aquí hay un hombre que tiene carne y que tiene, oye, y que tiene una vida también que tiene su complicación, ¿eh? Es un hombre que se desentiende de su hija tranquilamente. No solamente se desentiende de su hija, sino que cuando le hace su testamento, el poco dinero que deja, que no sabemos si era poco o se lo dejó a Nora Wicks bajo mano, no se sabe esto, claro, aquí la hija no aparece ni por ningún sitio, ni siquiera mencionada. Quiere decir que es un hombre que tiene también sus claros oscuros. No es todo una cosa
así virtuosa, y por otra parte, esa especie como de esoterización excesiva, ¿no? Como de un señor que solamente tenía poderes, hombre, y unos talentos sin duda que tenía, y seguro que tenía una conexión con el mundo vegetal, pero que hay una investigación, que hay ahí una forma de pensar, que hay un diseño en su cabeza. No es una cosa baladí esto. Fíjate, cuando en el libro de Julian Barnard, un libro que no está traducido al castellano, se llama Afterclack, y él cuenta muchas cosas ahí, una cosa que le cuenta Nicky Murray a él es, porque él dice, bueno, pero esto de que se quemaron todos los papeles en el año 35, dice Nicky Murray, dice, bueno, yo hablé con Nora Wicks y me dijo que, bueno, que es verdad que se quemó mucho, pero que ella hizo copias de muchas cosas. Y que entre esos papeles había investigaciones de cientos de plantas. ¡Oh, cuidado con esto! Cientos de plantas. Cuidado con los que estamos aquí reverenciando 36 especies vegetales. No, no, cuidadito. Cientos de plantas. Es decir, que este hombre miró a muchos sitios, investigó y hubo cosas que no le cuadraron o que no tenía conocimiento suficiente o consideró que en ese momento no le servían. Pues un poco como hace la gente de California con sus esencias de investigación. Algunas progresan porque van teniendo un resultado más afín al patrón que ellos perciben, otras no progresan tanto. Es decir, que aquí había un señor que no solamente era alguien que canalizaba con unos poderes, sino que había una labor investigadora, sobre todo porque es alguien que viene de un mundo, de un cientifismo, claro, decimonónico, de un mundo empirista, de un mundo de ensayo. Es un hombre que ha estado cultivando bacterias en cápsulas de Petri. Es decir, que tiene una mirada, una visión científica de las cosas. No solamente una cosa ahí únicamente esotérica, aunque lo esotérico está. Eso está claro también, ¿no? Que lo muestra tal cual es, porque lo hace muy humano. Yo me encantó esa parte. Lo hace persona. Lo hace persona, exacto. Gracias. Y hablando entonces de las personas que hoy estamos aquí también, bueno, yo quiero agradecer un poco, citar a la fuerza de Mabel para reunir en este encuentro a todos quienes estamos, y además por el impulso del libro, porque creo entender, y acá Mabel, tú me corriges, que el tema tiene que ver que lo podemos obtener en Argentina y en América Latina también, porque has hecho una fuerza para poder que nosotros tengamos una edición tal cual ha sido la española de Ricardo, y me parece que en eso, bueno, todas te estamos dejando un abrazo. Creo que habría que poder decirlo a esto, ¿no? Que no es que llegó volando o que pasó por internet y nada más, sino que hay una edición que permite que todas lo tengamos, todos los que estamos aquí y quienes más quieran también. Así que en eso, primero un poco de mimo para la anfitriona, y quiero hacer una pregunta a Ricardo también. Gracias, Mariana, gracias, porque realmente era importante que en Argentina pudiéramos tener este libro a disposición de todos, sobre todo por el tema económico que tenemos nosotros con respecto a la importación, al euro y al dólar, ¿no? Que hubiera sido un libro que hubiera sido para unos pocos. Así ha podido ser va a ser un libro al alcance de todos y de todos los países de habla hispana, sobre todo los de América, porque en España lo ha publicado Nestinar, pero para nosotros y nuestros pueblos hermanos vamos a tener estos libros de Ricardo accesibles. Así que yo estoy feliz que hayamos hecho con Ricardo este libro, ¿no? Este proyecto realidad. Bien, falta que venga Ricardo para la firmita. Para así, acá, truc. Yo encantado. Te tenemos que tener acá. Ya vendrá, ya lo vamos a traer. Yo voy con mucho gusto siempre, además me encanta ir a Argentina, ya lo sabes tú. Yo encantado. Y después pasa por más preguntas, más cosas que os puedan interesar. Yo quiero una. Quiero ahí, lo tengo aquí el libro, el tema de la contratapa, donde hay como 4 impresionantes comentarios, pero voy a dejar los 3 últimos, si quieres decir algo, son de Julian, de Patricia Kaminsky,
y del príncipe de Gales, ¿no? Exacto. Esto te los dejo a ti, pero yo te quiero hacer una pregunta precisa, porque la primera cita es de Edward Bach, y quiero saber si eso tiene alguna fuente nueva que vos has encontrado, o es una cita de uno de los libros que ya están editados por otros autores. Mira, qué buena pregunta. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces la literatura, cuando no es rigurosa, no pone las fuentes o no pone las citas. Si te das cuenta, yo aquí, al final, tú vas a ver toda una serie de notas donde están todas las fuentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay unas obras completas de Bach. De hecho, también esto es Julian Barnard. Julian Barnard lo que va a hacer en los años 80 es compilar las obras, lo que él llama obras completas de Bach, que es todo lo que había como escritos que se salvaron después de la quema del año 35, o por lo menos lo que él tuvo acceso en el Centro Bach. Esa es la primera edición que él hace de este libro, ¿sí? ¿Para qué la hace? Primero, para que esté todo como unidad de conjunto. Fíjate, la visión de conjunto importante, porque tenemos una visión muy fragmentada de todo esto. Y por otra parte, porque él lo que quiere es terminar con el monopolio de elaboración de esencias que el Centro Bach quiere hacer. Entonces, él en esas obras completas va a introducir métodos de elaboración y partes de la planta a utilizar. Pero ¿qué pasa? Que hay una edición posterior, me parece que es de los años 90, aquí está, donde él incluye algunos textos más. Entonces, claro, todo lo que está aquí está sacado de algún lugar. No hay nada que sea de mi imaginación, todo está citado, pero es verdad que está citado en las fuentes originales inglesas, en este caso. No lo he sacado de textos españoles o traducidos al español, porque esta es otra cosa, las traducciones. Hay que tener en cuenta que cuando se empieza a traducir cosas de terapia floral o de Bach en los años 80, pues claro, los traductores no tienen por qué saber de estas complejidades. Eso en cualquier materia. Es decir, entonces, claro, yo me imagino al que tradujo las obras completas aquí en España en los años 80, le llega un texto tan complicado, es un texto muy farragoso, porque Bach escribe de una forma muy arcaizante, además, en inglés, el uso de ciertos términos, la fraseología es compleja, a momentos es bizarra incluso, y eso para un traductor que no conoce la materia lo suficiente es todo un reto. Entonces hay que ver también, claro, las traducciones son importantes. Entonces yo me he ido siempre a las ediciones de esos textos en inglés. Sí, es decir, que no hay nada que yo haya sacado de algo que no esté publicado, ni hay nada que yo he sumado de mi imaginación. No, quedó pero me gusta la pregunta, sí, claro. Claro, quedó claro que no era de tu imaginación, pero pensé que en esta búsqueda que habías hecho con tus colaboradores habías encontrado algo diferente de Bach y por eso lo habías incluido. Fíjate que en cuanto a textos no hay nada que sepamos, porque de hecho mi amiga Asu, como yo, es una gran investigadora. Ella ha ido para otros trabajos que he hecho yo, otras biografías que yo he editado, ella ha ido al archivo de la familia real británica Windsor, que es una investigadora de mucho fuste, pero fíjate que no le dieron entrada en el Centro Bach. No le dieron entrada en el Centro Bach. Entonces, si hay textos, si existen otros, estarán ahí. Pero no hay cosas publicadas en prensa, y lo que sí que pudimos encontrar un poquito más es del paso de él primero por el hospital universitario y después por el hospital homeopático. Ahí sí que hay algo más, pero no son textos de él, sino que son cosas relacionadas con su vida. Tenemos poco, pero es verdad que esta segunda edición de las obras completas de Barnard, que es una edición, me parece que es del año 91, una cosa así, él amplía un poquito más. Pero no es fácil, es un personaje, claro, no estamos hablando aquí ni de un primer ministro, ni de un rey, claro, es un personaje que en el fondo no tuvo tanta relevancia en su momento. Esto era un conocimiento de circuitos pequeños, de circuitos masónicos, de circuitos homeopáticos, de ciertos médicos que se salían de la ortodoxia, se movía ahí, quiero decir. Sí, a propósito de eso, y ya te dejo para las demás, hay algo en el capítulo primero que dices algo, es el final del capítulo, dice, sin embargo, el anhelo voluntario de Bach y de sus seguidores de dejar esta obra libre hacia
por fuera de la comunidad científica. Y entonces yo ahí pregunto, ¿no? ¿Cómo entendés vos ahora también si este deseo de Bach no ha alcanzado, no ha atravesado más países y más comunidades de lo que él mismo imaginó, en función de todo ahora esta respuesta múltiple, plural, y estas también interpretaciones varias de muchos de aquellos que desde la obra de Bach hacen algo propio, pero lo entienden y lo comunican de otra manera? ¿Cómo sentís vos eso? Uy, pero esto fíjate, si me dejas aquí yo te hago un discurso de media hora, Mariana, pero a ver, es que para mí es importante el rigor, ¿comprendes? Porque se transmiten muchas cosas de oídas, de aquí y de allá, y a veces hay personas, oye, pues que tienen una cierta posición o son personas reconocidas y lo que hacen es sumar algo que es fruto de una experiencia. O sea, yo puedo decir, esto es una experiencia mía, pero no se la puedo adjudicar a Bach. Yo creo que es importante esto para ser riguroso. Yo puedo decir, esto surge de mi experiencia o esto es mi opinión, pero lo tengo que aclarar, porque si no queda todo confundido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bach es un hombre que viene de la comunidad científica más ortodoxa. Cuidado. Él ha trabajado en un hospital de guerra en los años, en 1915, 1916. Es decir, es un hombre que conoce perfectamente el sistema. Y los problemas que tiene con la autoridad médica no son porque está trabajando con esencias. Los problemas que tiene es porque está trabajando con personas que no tienen formación reglada por el sistema. Es esto, porque el Consejo Médico General a él le acusa de que está trabajando con ayudantes que no tienen una formación médica específica. No le dicen, usted no trabaje con flores ni estas chorradas, estas tonterías. Dicen, cuidadito usted, que es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, ¿qué sucede además? Que si la ciencia era poderosa, esta ciencia, no toda la ciencia es igual, ¿sí? Hay una ciencia señora que es la física de altas energías, que eso ya es filosofía y es espiritualidad. Pero esta ciencia de hoy en día, que nos tacha a los demás de pseudociencias y todo esto, claro, se ha vuelto muy esclerotizada, ha cogido tantísimo poder, que es que nosotros tenemos que ir con mucho cuidado. Y Bach deja claro que esto, y lo dice de forma muy sencilla, el que pretende democratizar el uso de una forma de sanación para que cualquiera la pueda usar, cualquiera que no sea un insensato. Y él lo aclara, dice, usted para trabajar con esto necesita dos cosas. Una, conocer las esencias bien, no de forma simple ni lineal, conocerlas bien en su profundidad. Y lo otro, conocer del alma humana. Es decir, si usted es un loco, pues mire, no. Si a usted se le ocurren cosas raras, pues tampoco. Conocer del alma humana quiere decir también haga usted un poquito de proceso, interese un poco y entonces desde ahí sí que puede trabajar. Pero él no dice, todo esto de las formaciones, todo esto es una cosa posterior, son agregados posteriores. ¿Comprendes? ¿Qué pasa? Que en los años 30 esto era mucho más fácil que ahora. Mucho más fácil. No había una psicología muy desarrollada en ese momento. Todavía quedaban restos de una medicina que no era, si quieres, alopática o que no era tan academicista, porque, oye, no había ni antibióticos en esa época, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa? Que en nosotros estamos en una posición muy difícil. Porque además vivimos en un mundo en el que lo sencillo parece una estupidez. Y esto es sencillo, pero complejo al mismo tiempo. Es decir, trabajar con esencias no es una cosa muy complicada, es una cosa sencilla. Pero cuidado, hay que tener sentido común, un poquito de proceso hecho, enterarse de los propios prejuicios, respetar al otro. Ahí viene el problema, ¿no? Y no empezar yo a poner lo que no está. Eso no quiere decir que los aportes que ha hecho otra gente sean aportes que no tienen ningún sentido. Pero hay que separar lo que dice Bach de lo que dice fulano o mengano o zutano. No porque eso esté mal, sino para que no confundamos las cosas. Yo en mis cursos, los que habéis asistido, os habréis dado cuenta que yo digo, como dice Julian Barnard, como dice Richard Katz, como dice Patricia Kaminski, no lo digo yo. Porque claro, hay que tener un rigor. Bueno, no sé si te respondo. Pero sí, magníficamente. Y muchas gracias por tu claridad. Bien.
¿Alguna Gracias, pregunta Mariana. más? Mabel, hola Ricardo. Diana, ¿cómo Hombre, estás? Vivi. Hombre, Qué Vivi. qué gusto de verlo, a Mabel, a Qué ti lindo Ricardo. verte. Sí, sí, de todas Tanto maneras. tiempo. Sí, sí, la vida nos ha pasado la cuenta de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre uno tiene la gratitud, nosotros los chilenos en general también tenemos mucha gratitud con Ricardo, porque claro, él es tan generoso con su conocimiento, ¿ya? Y también para ti, Mabel, porque yo también, gracias a ti, también lo conocí a él. Y bien, siempre la gratitud por el conocimiento, esta cosa tan amplia, tan ancha que nos propone y que nos hace pensar mucho, ¿ya? Cosa de que cuando uno está escuchando a alguien, en realidad tratar de poder entender lo que a la otra persona le sucede, ponerse en sus zapatos, no es cosa tan sencilla, ¿ya? Y que además cuando uno de alguna manera también, siempre yo digo que las terapeutas florales también tienen que hacer un profundo trabajo personal, porque a nosotros también nos suceden tantas cosas como a los que nos consultan, ¿ya? Y desde ahí, claro, poder tener una claridad, ¿ya? Desde lo que uno siente, desde sacarse los prejuicios, desde no hacer estas fórmulas como supermercado, como siempre lo dice Ricardo, ¿no es cierto? De poder llevar a un contexto a qué le está pasando realmente a la persona, no desde lo que está mostrando externamente. Así que yo creo que uno tiene que ponerse como en una tarea de investigadora neta, ¿ya? Pero también uno tiene que investigar mucho con uno, reconocerse, no sé, a través de cartas astrales, de todas las herramientas que podamos tener nosotros, ¿ya? Y que, claro, y que curiosamente las cosas que nos suceden, de alguna u otra manera, es algo que va a llegar a tu consulta, curiosamente. Es como lo que me ha pasado a mí, que justamente estando viviendo en una situación de duelo, me ha tocado atender mucha gente con duelo actualmente. Y eso es Claro. antes. Bueno, Vivi, ¿y tienes alguna pregunta para mí? Ay, ¿cuándo viene? ¿Cuándo será? ¿Cuándo se abrirán las fronteras para tenerte cerca y poder estrujarte con los conocimientos? Sí, y bueno, ya nos vamos a ver. Extrañamos. Sí, y de verdad, bueno, acá se están haciendo las gestiones para que el libro también llegue a Chile, así que estamos ansiosos, aún no lo podemos tener en nuestras manos, pero claro, una vez que los tenga, evidentemente te voy a llenar de preguntas, Ricardo. Hombre, ya lo sé, no me cabe ninguna duda, que nos conocemos, Vivi. Sí, sí. Y lo importante, ¿no es cierto?, lo que significa ver el tema de la asignatura. Yo cada vez más me meto en el tema de la asignatura porque es increíble. Bueno, yo he visto algunas plantas de Bach naturalmente, ya en la naturaleza, y ver el comportamiento es algo que a uno le queda como un conocimiento de vivencia, ¿ya? Y las cosas que se adquieren de esa manera nunca más se olvidan. Eso. Y que sabes qué pasa, Vivi, cuando tú conoces las plantas y las flores, te salen al encuentro. El otro día estaba yo en Lesbos, en Grecia, con Luz Carmona. Y vamos, me dice Luz, te voy a llevar a un sitio que hay unas fuentes, no sé qué. Y vamos paseando por allí. Y digo, ay, mira, Luz, pero si hay unas matas de centauri aquí. Así, pum, las encontramos allí por pura sorpresa. Te salen al encuentro. Una vez iba yo a Francia, a un castillo, a hacer una investigación histórica, y paramos en un sitio a tomar un café, pumba, y me encuentro una honeysuckle, la honeysuckle perforiada, que es la que dice Bach, ¿no? Noras habituales de jardín. Digo, justo estoy yendo a investigar esto, pum, y aquí me aparece ella. Aparece así, salen al encuentro.
pero tenemos que darles la posición central que tienen. Es como, por ejemplo, cuando con Lourdes nosotros estábamos haciendo unas incursiones en el sur de Chile y estábamos en la zona de la 9ª región, en Temuco, y justamente nosotros habíamos ido a un lugar donde encontramos willow, ¿ya? Y que crece naturalmente. Alguien lo puso ahí, lo plantó y todo eso, y que son willows muy añosos y todo el cuento. Es la única parte de Chile que lo logramos encontrar. Y bueno, y de repente yo le decía a Lourdes, Lourdes, pero mira, hay tanto red clover, ¿por qué hay tanto red clover en este minuto? ¿Ya? Y eran grandes, muy bien florecidos, ¿ya? Y eso fue el 25 de febrero del 2010, ¿ya? Posteriormente, al día siguiente, nosotros regresamos a nuestras ciudades, ¿ya? Y en la madrugada de eso fue el gran terremoto de Chile. Cómo la naturaleza te muestra. Entonces decía, y de hecho yo le dije, algo va a pasar. Algo va a pasar. Era casi como una premonición, ¿ya? Y justamente en un lugar donde ya habíamos ido en las mismas fechas, donde no había tanto red clover, y sin embargo, en ese minuto estaba pero plagado. Y para mí eso me quedó como un aprendizaje bastante profundo en realidad. Cómo la naturaleza te muestra las cosas que podrían suceder. Gracias, Vivi. Gracias, Vivi. Ya vamos a hablar tú y yo en estos días. Bien, sí. Más preguntas. Más preguntas. ¿Más preguntas? Besito grande. Beso, ¿no? Vivi. Ricardo, te dejamos tranquilito y empezaremos todos a disfrutar tu libro, ¿no? Y ahí bueno, surgirá, como dices tú, sí. Cuando todas lo empiecen a leer, van a aparecer más preguntas, seguramente. Y cuando te veamos en persona, prepárate, Ricardo, prepárate. Porque van a hacer cientos de preguntas sobre lo que le va surgiendo a cada uno, ¿no? Que se quedó tildado, Ricardo. Lo tildamos con tanto que lo hicimos hablar. Bueno, no sé qué ha pasado con Ricardo. Se ve que algún tema con el internet, pero creo que nos ha contestado preguntas, nos ha contado del libro. Lo hemos tenido a Julian Barnard. Hemos compartido un hermoso momento juntas disfrutando esto que nos une, que son las flores, la terapia floral, y Ricardo con este legado que nos deja con sus 2 libros, ¿no? Hemos tenido el de California y ahora el de Bach. Así que bueno, ojalá que Ricardo recupere. Acá me está llamando Ricardo. Oye, qué bueno que se animó Ricardo a escribir de flores. Oye, no sé qué pasa, si me he caído yo o sí, él se ha caído. No, te has caído tú, así que yo le estaba agradeciendo acá a la gente y a ti la participación en este encuentro. No sé si querés vos volver a intentar entrar a la charla. No, es que se me ha quedado esto colgado, ¿sabes? Pero sí, lo que puedes hacer si tú quieres es que de aquí a un tiempo, si la gente se ha leído el libro y tiene preguntas... Exactamente, tal cual, Ricardo. Ya se los estaba transmitiendo. Bueno, y despídeme. Te despedimos. Desde aquí lo tenemos a Ricardo mandándole besos y agradecimientos a todos. Y bueno, que cuando... Un besito grande. Gracias. Gracias a los dos. Gracias. Un beso. Cuando ustedes tengan el libro leído, aparecerán preguntas y bueno, nos volveremos a juntar para ver las preguntas que han surgido y encontrarnos un ratito y compartir tiempos florales, ¿sí? Mabelita. Muchas gracias, Mabel. Gracias a todos y bueno, nos seguimos viendo. Gracias, Mabel, por hacer posible. Mabel. Gracias. 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 Hasta pronto. Gracias. Bueno, Ricardo.